Hola, bienvenido a una entrega más de los videos que preparamos para ustedes para las clases. En esta ocasión vamos a ejecutar un par de códigos que tenemos preparados que corresponden a ejercicios del trabajo práctico número 10 relacionados a la primera parte de cadenas de caracteres. En este caso en particular, en pantalla estás viendo el código correspondiente al ejercicio número 4 de dicho trabajo práctico. Recordemos que este enunciado nosotros ya lo desarrollamos durante la clase anterior y en este caso lo que vamos a hacer, que quedó pendiente y se lo prometimos, es la prueba de escritorio. Bien, yo voy a partir por la mitad mi pantalla para que de un lado veamos nuestro código y del otro tengamos un espacio que vamos a simular es nuestra memoria RAM. Recordemos, la prueba de escritorio lo que intenta hacer es determinar el estado o el valor de cada una de las variables que intervienen dentro de nuestro código en un momento de tiempo específico. Para ello vamos a comenzar, yo aquí lo tengo que hacer en la pantalla, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente en una hoja de papel. Vamos a definir, vamos a decir de alguna manera, en nuestra memoria RAM cada una de las variables que se encuentran en nuestro código. En este caso son cadena, que actualmente tiene el valor hola mundo y termina en un punto. Además, tenemos la variable índice que comienza en 0 y la variable cantidad que comienza en 0. Bien, antes de comenzar a hacer la prueba de escritorio, yo les voy a mostrar a ustedes cómo va a ser el resultado de la ejecución de este código. Recordemos con F1 y la opción Run by Language, vamos a seleccionar el lenguaje JavaScript. Aquí debajo en la terminal, en la salida, vamos a ver el resultado. Yo en particular para nuestro código puse un console log para poder ver qué es lo que efectivamente estaba dentro de mi variable cadena y al final de nuestro código pongo un console log para decir la cantidad de palabras que se han encontrado dentro de nuestra frase. Bien, vamos a hacer la prueba de escritorio para entender qué es lo que hace cada parte de nuestro código. Vamos a la línea número 8 y aquí es donde vamos a comenzar a procesar nuestra cadena. Recordemos que particularmente el enunciado nos dice que la secuencia de caracteres termina en un punto. Por lo tanto, sabemos que vamos a parar de procesar nuestra cadena cuando encontremos este punto. Esto, que está escrito aquí en lenguaje coloquial, se va a traducir en lenguaje de codificación de la siguiente manera. Cadena subíndice i es distinto de punto. Así es como se lee este conjunto de símbolos matemáticos. Distinto. ¿Distinto a qué? A punto. ¿Qué es este punto? Es lo que me va a determinar a mí el fin de mi cadena. ¿Puedo tener más cosas aquí al final? Sí. Esto es algo que vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué significa subíndice? Recordemos que una cadena de caracteres, por ejemplo, la cadena hola, está hecha por un conjunto, ¿sí?, de caracteres individuales, cada uno en una posición diferente. Aquí, por ejemplo, la H está en la posición 0, la O está en la posición 1, la L en la posición 2 y la A en la posición 3. Si nosotros contáramos la cantidad de caracteres, esto nos daría como resultado 4, ¿sí?, que es distinto a 3, que es este de aquí. Recordemos, aquí nosotros hablamos de índice y acá de cantidad de caracteres. Vamos a borrar esto de aquí para que no se nos superponga, ¿ok? Entonces la cantidad de caracteres
4. ¿Sí? Pero el índice máximo que puede llegar a alcanzar el último carácter es la cantidad de caracteres menos 1. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que las cadenas de caracteres procesadas en lenguaje JavaScript siempre comienzan en el índice 0. Bien. En la línea número 8 aparece algo nuevo que es, como dijimos, cadena subíndice i. Entonces yo voy a añadir esa variable, esa porción de mi memoria que en realidad va a estar sujeta a el índice y a la cadena. Y aquí, cuando índice tenga algún valor, por ejemplo, arrancando en 0, como lo vemos aquí en la línea número 8, aquí en este momento de tiempo, índice vale, ¿qué cosa? Vale 0, porque nosotros lo arrancamos en 0. Entonces tenemos que ver qué hay dentro de la cadena en la posición 0. Nosotros acá vamos a ir reemplazando los valores. Es decir, acá en vez de decir cadena subíndice, vamos a decir cadena sub 0, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay en cadena sub 0? Hay una H. Entonces yo me pregunto, H, ¿es distinto de punto? Sí, esto es verdadero. Por lo tanto, ya que mi condición de distinto, vamos a escribir aquí la condición distinto de punto. Y aquí vamos a poner el resultado. Es verdadero. ¿Sí? Bien, entonces podemos entrar al cuerpo de este ciclo while. ¿Sí? Miren, este ciclo while, definido aquí en la línea número 8, abre su cuerpo y finaliza en la línea número 14. Entonces, vamos a ejecutar todo lo que está desde la línea 9 hasta la línea número 13. Ok, entonces llegamos a la línea número 9 y nos encontramos con otra condición que es diferente a la anterior. En este caso vamos a preguntarnos si la cadena en la posición indicada por el valor de índice es igual a qué cosa. Acá no parece, quizás no sea muy perceptible, pero hay un espacio en blanco. Fíjense que si yo lo borro, los símbolos, ¿sí?, que conforman esta pequeña cadena de carácter, en este caso es un carácter individual, se ve más juntito. Si yo le incorporo el espacio, aquí hay un espacio en blanco. En papel nosotros representamos los espacios en blanco con una B larga en minúscula tachada, ¿sí? Pero eso cuando trabajamos en papel. Bien, vamos a ver entonces, vamos a construir esta condición y vamos a decir que esta es igual. No puedo ponerlos iguales solitos, ahí está. Y voy a representarlo con el carácter blanco, o sea, con una B larga. Esto es solamente para ejemplo. Entonces yo digo, cadena en la posición 0 es igual a un blanco. ¿Y qué hay en la cadena posición 0? Hay una H. H es igual a blanco. Falso. Entonces no voy a ingresar a esta parte del ciclo que tengo definido aquí. Y voy a saltar directamente a la línea número 11 porque es la siguiente línea que viene después de nuestro ciclo while. En este caso hay otro ciclo while que se pregunta si la cadena en la posición índice es y ahora distinto a un blanco y además tengo, ¿sí?, un carácter de conjunción lógico que me va a preguntar si cadena en la posición de índice es distinto de punto. Y luego vamos a ver por qué tenemos añadido esta parte, ¿sí?, a nuestra proposición lógica. Recordemos, todo esto es una proposición lógica compuesta por dos proposiciones lógicas simples. Vamos a armar esa composición, en este caso, esta proposición lógica, que me dice tiene que ser distinto de un blanco. Al mismo tiempo, tiene que ser también distinto de qué cosa, de un punto. Ahí. Vamos a evaluar, esto yo lo voy a pintar con un color para poder notar la diferencia. Vamos a buscar pintarlo. Esto, por ejemplo, es
el tercer ciclo while, esto va a corresponder a el segundo. Y este va a ser nuestro primero, lo vamos a pintar en un color lo suficientemente fuerte como para connotar la importancia que tiene. ¿Sí? Vamos a hacer en un rojo. Bien, este es el primero que tenemos. Este es el segundo, que está en la línea número 9. El primero está en la línea número 8. Y el tercero se encuentra a partir de la línea número 11. Bien. Esto lo vamos a dejar así para que no se nos corra la pantalla. Esto lo vamos a alinear al centro, al igual que estas condiciones de aquí. Bien. Vamos a alinear esto también. Ahí, queda más ordenado. Bien, nos estamos centrando en el tercer ciclo while presente en la línea número 11 que tiene una composición de condiciones lógicas simples en una compuesta. La primera nos pregunta, cadena en la posición 0, ¿es distinto de blanco? Y si yo me pregunto qué hay en la posición 0, en la posición 0 hay una H. H, ¿es distinto de blanco? Sí, esto es verdadero. La segunda proposición, la segunda parte de mi proposición lógica, pregunta si cadena en la posición 0 es distinto de un punto. Como H es distinto de un punto, esto es verdadero. Y como este conectivo lógico es una I, para que esto resulte verdadero, ambas deben de ser verdaderas. En este caso, el resultado de nuestra I lógica es verdadero. Por lo tanto, puedo entrar a esta parte de mi código. Bien, ¿qué es lo que me dice mi código? Que voy a incrementar mi índice. Entonces, mi índice vale 0, se incrementa en 1 por estos caracteres más pegados uno del lado del otro, que recordemos significan en el lenguaje de JavaScript incremento en 1. Entonces, índice pasa a valer de 0 a 1. Y vamos ¿a qué cosa? A volver a la línea número 11, ¿sí? Porque aquí quizás no se note tanto, voy a separarlo, ahí. Voy a borrar este texto, ahí. Este índice, más, está dentro del cuerpo de este ciclo while. Entonces vuelvo a la línea número 11 y diré ahora, cadena en la posición índice. ¿En qué posición se encuentra índice? En la posición 1. ¿Qué hay en la posición 1? Una O en minúscula. ¿Esa O en minúscula es distinto de blanco? Sí, esto es verdadero nuevamente. La siguiente proposición, cadena en la posición 1, donde allí dentro hay una O, ¿es distinto de un punto? Sí, esto es verdadero. Entonces, ya que ambas son verdaderas, el resultado de mi ilógico es verdadero. ¿Y qué haremos? Vamos a incrementar índice nuevamente. Entonces índice pasa a valer de 1 a 2. Y ahora vamos a ver qué hay en cadena en la posición 2 para compararlo contra nuestro espacio en blanco y nuestro punto. Cadena en la posición 2 tiene la letra L. Yo los pongo en mayúscula para que se note bien en el video, ¿sí? Bien, L es distinto de un blanco, sí, esto es verdadero. Además, L es distinto de un punto, sí, es verdadero. Como ambas son verdaderas, el resultado de mi proposición es verdadero. Entonces, ¿qué haré? Voy a sumar índice. Índice pasa a valer de 2 a 3. Y ahora voy a preguntarme, ¿qué hay en la posición de cadena en el índice número 3? Y hay una A. Entonces voy a preguntarme si A es distinto de blanco, esto es verdadero. Me voy a preguntar si el carácter A es distinto de un punto, esto es verdadero. Como ambas son verdaderas, mi conectivo lógico I se vuelve verdadero.
y vamos a incrementar nuestro índice. Nuestro índice ahora vale 4 y acá ya voy a poner el nombre de la variable para no tener que cambiar tantas veces en la prueba de escritorio para que no se me haga tan largo, ¿sí? Bien, cadena en la posición índice tiene la letra A. A, ¿es distinto de un blanco? Esto es verdadero. A, ¿es distinto de un punto? Esto es verdadero. Como ambas condiciones son verdaderas y aquí hay un conectivo lógico y, recordemos, el resultado de esta ilógica va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. ¿Qué haremos? Vamos a entrar a nuestro ciclo while y vamos a incrementar nuestro índice, que ahora se encuentra en la posición 5. Entonces vamos a reemplazar los valores de cadena en la posición índice que vale 5. ¿Qué hay allí? Hay un espacio en blanco. Yo lo voy a representar con esta B, ¿sí? Esto es solo para que se entienda mientras lo estamos dialogando. Blanco es distinto de blanco y esto es falso. Podríamos mirar la siguiente parte, pero como nosotros visualmente ya sabemos que hay una I, pararíamos. Pero la computadora no lo sabe. Va a evaluar la siguiente condición y va a decir, blanco, ¿es distinto de un punto? Sí, esto es verdadero. Pero a la hora de sumar estos dos valores, si queremos usar la palabra sumar, no sería tan correcta, pero si evaluamos con el conectivo lógico y estos dos resultados, estas dos variables booleanas, una es verdadera y la otra falsa. Como una de ellas es falsa, el resultado de esto es falso. Entonces, ya no va a entrar más al cuerpo mi ciclo while y va a ir a la siguiente línea de código que es la 14. ¿Qué dice la línea número 14? Dice que la variable cantidad se le va a sumar una unidad. Como cantidad vale 0, ahora va a valer 1, ¿sí? Y vamos a limpiar estos valores. Bien, luego de la suma de una unidad a la variable cantidad o del incremento de esta variable, vamos a la línea número 14 y nos encontramos con ¿qué cosa? Con el fin del cuerpo del ciclo que recorre la frase. Como llegamos aquí y esto está dentro de un ciclo repetitivo, tenemos que volver hasta el principio de la definición de este ciclo, en este caso la línea número 8, y volver a evaluar esta condición. Y recordemos, esta es la primera que nosotros marcamos en nuestra memoria, es esta de aquí. Yo voy a limpiar estos valores de memoria y voy a reemplazar acá por los valores originales para que no tengamos que ir cambiándolos nuevamente. Bien, ¿qué hay en cadena su posición índice? Índice vale 5. ¿Qué hay en la posición 5 de mi cadena? Hay un espacio en blanco. ¿Sí? Hay un espacio en blanco. Es este espacio en blanco chiquitito que tenemos aquí. Bien, ¿este blanco es distinto a un punto? Sí, esto es verdadero. Entonces voy a entrar al cuerpo y voy a evaluar la siguiente línea de código que es la 9. Y la 9 contiene, ¿qué cosa? Contiene otro ciclo mientras. ¿Qué hace este ciclo mientras? Bien, vamos a actualizar acá un poquitito los valores porque yo moví el lugar las cosas. A ver, ¿está todo bien? Sí. Vamos a evaluar este ciclo mientras. Y dice, cadena en la posición índice. Índice vale 5. ¿Qué hay en esa posición? Hay un blanco. Este blanco, perdón, aquí. Esto sí es distinto a un punto. La siguiente nos pregunta si es un blanco. ¿Es igual a un blanco? Sí, es igual a un blanco. Esto es verdadero. Como esto es verdadero, índice se incrementa en una unidad más. Hasta esta altura, ahora nuestro índice vale 6. Hasta esta altura ustedes verán que estos dos while hacen exactamente lo mismo. Incrementan el índice en más 1. Y me dirán, esto es innecesario, parece ser irrelevante. Yo lo que podría hacer es remover estos dos ciclos mientras y poner el sumar el índice al final y ya está. Sí, es cierto, pero todo esto que estamos viendo es introducción para un par de ejercicios que tenemos que resolver en los siguientes
ejemplos. Así que no desesperemos y ya vamos a ir viendo la lógica y el sentido coherente de por qué está hecho este algoritmo de esta manera. Bien, incrementamos el índice en 6 y volvimos aquí arriba, ¿sí? Y diremos, estamos en el segundo ciclo mientras. En la posición 6 está la M en mayúscula. ¿La M mayúscula es igual a un blanco? No, esto es falso. Por lo tanto, dejaremos de ejecutar este ciclo mientras y pasaremos a ejecutar el de la línea número 11, que es la siguiente línea a ejecutarse después de este ciclo mientras. Bien, vamos a evaluar aquí. ¿Qué hay en cadena posición 6? ¿Sí? Hay una M. M es distinto de blanco, esto es verdadero. Además, M es distinto de punto, es verdadero. Y la unión lógica con la I de ambas es verdadera. Por lo tanto, voy a entrar, voy a incrementar mi índice en 7 y voy a volver al encabezado de mi ciclo. Ahora estoy trabajando con la variable en la posición 7. Acá hay una U. Yo, recuerden, la represento en mayúscula para que se note bien en la pantalla, ¿sí? La U es distinto a un blanco, esto es verdadero. La U distinta de punto es verdadero y su unión lógica es verdadera. Por lo tanto, voy a incrementar mi índice en 8 y voy a evaluar la siguiente letra de mi cadena. En este caso es la N. N es distinto de blanco. Sí, esto es verdadero. N distinto de punto. Esto es verdadero. Sí, la unión lógica de estos dos es verdadero. Voy a entrar aquí y voy a incrementar nuestro índice en 9. ¿Qué hay en la posición 9? Está la D. La D de dedo. ¿Es distinto de blanco? Sí, es distinto. La D de dedo. ¿Es distinto de un punto? Sí, es verdadero. Su conectivo lógico es verdadero, por lo tanto ingresamos y pasamos al carácter en la posición número 10. ¿Qué hay en la posición número 10? Se encuentra la letra O. ¿La letra O es distinto de un blanco? Sí, es verdadero. ¿La letra O es distinto a un punto? Sí, esto es verdadero. Su conectivo lógico es verdadero, por lo tanto ingreso a la línea número 12 e incremento nuestro índice en 11. Y aquí es donde viene la magia de por qué aquí hay un conectivo lógico entre estas dos composiciones simples o estas dos proposiciones lógicas simples. Cuando yo venga aquí a la primera parte de mi proposición, que es esta de aquí, diré el punto. ¿Es distinto a un blanco? Sí, esto es verdadero. Ahora, cuando yo me vaya a la segunda parte de mi comprobación lógica de esta proposición compuesta, yo diré, cadena en la posición índice, índice vale 11, me encuentro aquí al final de mi cadena, hay un punto. ¿Este punto es distinto a un punto? No, no es distinto a un punto. Esto es falso. Por lo tanto, nuestro conectivo lógico I se va a volver falso por su definición. Recordemos, el conectivo lógico I devuelve verdadero únicamente en los casos donde todas las variables que intervienen son verdaderas. Bien, ¿qué ocurre aquí? Se corta este ciclo mientras y va a sumar cantidad. Cantidad valía 1, ahora vale 2. Bien, finalizamos el cuerpo de nuestro ciclo mientras llegamos a la línea número 15 y tenemos que subir de nuevo a la línea número 8 para continuar con nuestro primer ciclo, que es este que nosotros marcamos aquí. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hay en la posición índice que vale 11? Hay un punto. Aquí. ¿Este punto es distinto de un punto? No, esto es falso. Por lo tanto, todo este ciclo while va a dejar de ejecutarse y va a pasar a la línea número 16, que es donde se imprime por pantalla el resultado que nosotros vimos al principio de la prueba de la ejecución. Y es así como nosotros hacemos una prueba de escritorio. Ahora,
vamos a hacer una pequeña modificación a esto. ¿Qué pasaría si al final de nuestra cadena, adrede, a propósito, con malas intenciones de nuestro usuario o simplemente con la intención de ver cuán buenos fuimos nosotros programando, porque supongamos que esta es una persona que también programa en su tiempo libre y sabe que si nuestro algoritmo no está bien hecho, él añadiendo 3 o 4 espacios en blanco aquí, al final de nuestra frase y antes del punto, podría terminar de arruinar la lógica que estaba hasta el momento bien hecha de nuestro algoritmo. Nosotros nos quedamos en la posición 11 de nuestra cadena y aquí le añadimos 1, 2, 3, 4 espacios en blanco. ¿Sí? Yo podría poner las B aquí para representarlo, pero no quiero que se confundan. Entonces vamos a trabajar con lo que tengamos aquí en la prueba. Aquí hay añadidos 4 espacios en blanco. Yo me encuentro, vamos a volver al punto donde llegamos aquí arriba, ¿sí? Y diremos, cadena en la posición 11, porque índice vale 11, hay un blanco, ¿sí? ¿Ese blanco es distinto de un punto? Sí, esto es verdadero. Entonces voy a entrar aquí. ¿Estamos? Bien. Este segundo ciclo mientras pregunta, ¿este blanco que yo tengo en la posición 11 en mi cadena es igual a un blanco? Sí, es igual a un blanco, entonces incremento mi índice. Mi índice vale 11, ahora vale 12. Pasamos el primer blanco, ¿ok? Bien, que es este de aquí. Ahora estamos en el segundo blanco, ¿sí? Bien. Este blanco, ¿sí? Que es cadena en la posición 12, ¿es igual a un blanco? Sí, es verdadero. Por lo tanto, voy a incrementar mi índice nuevamente. Voy a pasar al carácter número 13. ¿Qué hay en el carácter número 13? Hay un blanco. A ver si lo puedo seleccionar bien. Aquí. Ahí. Eran 4 blancos que le añadí, ¿sí? Estamos aquí en el carácter número 13. Este carácter en la posición número 13 es un blanco y es igual a un blanco. Es verdadero, entonces voy a entrar a incrementar mi índice. Ahora mi índice vale 14. Y me pregunto nuevamente, cadena en la posición de índice, ¿es igual a un blanco? Sí, es igual a un blanco. Estoy en el anteúltimo de nuestros caracteres. Como es verdadero un blanco, ¿sí? Como es un blanco es verdadera nuestra proposición lógica y vamos a incrementar nuestro índice en el valor 15. Ahora ya no nos encontramos en el blanco, sino que nos encontramos en ¿dónde? En un punto. ¿Ese punto es igual a un blanco? No, esto es falso y este ciclo se corta. Pero pasa a ejecutarse el siguiente. Y es aquí donde está la magia de por qué tenemos que hacer la prueba de escritorio. Tenemos que analizar el tercer ciclo mientras. En la posición 15 de nuestra cadena hay un punto. ¿Ese punto es igual a un blanco? ¿Ese punto es distinto de un blanco? Es distinto a un blanco, es verdadero. Ahora, ¿ese punto es distinto a un punto? No, esto es falso. La composición lógica entre estas dos es falsa. Por lo tanto, nuestro ciclo no se ejecuta, no incrementa nada y pasa directamente a la línea número 14. Y es aquí donde vamos a encontrar un error. Pero no es un error de lenguaje, no es un error de programación en sí, es un error que nosotros consideramos error de lógica. ¿Pero por qué? Porque no habíamos contemplado anteriormente que nuestro usuario podría añadir estos espacios en blanco de más, ¿sí? Todo lo que nosotros hallemos como errores en nuestro código dependerán siempre del contexto. Bajo estas circunstancias va a provocar lo que nosotros definimos como un error de lógica. Cantidad, ¿cuánto valía? Cantidad vale 2, pero ahora como le incrementamos uno más, vale 3. Pasamos a la línea número 15 y subimos a nuestro ciclo mientras, ¿sí? Bien, aquí nosotros nos encontramos con nuestro ciclo principal donde preguntamos si cadena en la posición de índice, en este caso índice vale 15, que tiene nuestro
nuestra variable en la posición 15. Tiene un punto. ¿Ese punto es distinto de un punto? No, esto es falso. Entonces, no analizamos todo lo demás y se termina nuestro ciclo. Pero es aquí donde nosotros encontramos lo que consideramos un error de lógica. Porque al imprimir el mensaje, la cantidad de palabras es la variable cantidad que contiene la variable cantidad dentro de ella. Contiene 3. Y si nosotros analizamos como seres humanos, ¿sí? Porque nosotros todo lo que trasladamos a computación, los códigos son lógica humana, la computadora hace lo que dice el código, no puede interpretar fuera de estos parámetros. Nuestra variable hola mundo tiene efectivamente 2 palabras. Sin embargo, la computadora nos va a decir que tiene 3. ¿Por qué nos va a decir que tiene 3? Por este pequeño fallo que nos metió nuestro usuario en la cadena, a propósito, para probar nuestro algoritmo. Y bajo estas circunstancias, nuestro algoritmo falla, ¿sí? Ahora, tenemos dos formas de resolver esto. Dos de las cuales yo ahora se las puedo platicar. Ustedes pueden tener, ¿sí?, otras soluciones perfectamente válidas. Lo que nosotros vamos a controlar siempre es que el código que resuelve el problema sea lo más reducido, ¿sí?, lo más eficiente y lo más eficaz posible. ¿Qué quiere decir que sea eficiente? Eficiente quiere decir que usen la menor cantidad de variables posibles dado el dominio. Y eficaz es que resuelve solo lo que tiene que resolver y no más allá. No anda dando vueltas como diríamos nosotros. Bien. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a incorporar dos posibles de muchas soluciones que se pueden prever. Yo no voy a hacer la prueba de escritorio porque es muy largo. Pero básicamente la solución consistiría en lo siguiente. Yo podría crear otra variable, por ejemplo, cantidad, ¿sí?, caracteres, o carácter, ¿sí?, cantidad carácter, que va a comenzar en el valor 0. ¿Cuándo va a comenzar en el valor 0? Antes de comenzar a procesar una palabra. Recordemos que este ciclo mientras que procesó durante nuestra prueba de escritorio las palabras individuales que podrían haber tenido nuestra frase, ¿sí? Se encargaba de procesar esto. En este caso en particular solo contaba la cantidad de caracteres que hay. Mientras que el primer ciclo que estaba dentro de nuestro ciclo principal, que es lo que nosotros marcamos aquí como el secundario o el segundo, procesaba estos espacios en blancos que hay al final, entre cada última letra de una palabra y el principio de otra. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a comenzar mi variable cantidad de caracteres con el valor de 0. ¿Sí? Porque acá yo voy a empezar a procesar una palabra. Y lo que voy a hacer a medida que proceso mi palabra es incrementarle en 1. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy contando la cantidad de caracteres que tiene una palabra. Entonces, para determinar si yo realmente acabo de procesar una palabra, ¿sí?, y recordemos, nosotros vamos a considerar una palabra como el conjunto de caracteres distintos de un carácter blanco, ¿sí?, sería cualquier símbolo de nuestro alfabeto, ¿sí?, o de los posibles símbolos que podamos usar, menos descartando en ellos los espacios en blanco. Para saber si yo acabo de procesar una palabra real que contenía caracteres distintos de blanco o acabo de pasar blancos, voy a usar la estructura if y me voy a preguntar con esta estructura if. Si la cantidad de caracteres es mayor a 0, quiere decir que pasé por una palabra que tiene al menos como mínimo un carácter distinto de blanco. Si es mayor a 0, procesé una palabra. Por lo tanto, la voy a contabilizar. Si esa cantidad de caracteres es igual a 0, porque aquí en la línea número 12 nosotros comenzamos por el valor 0, no vamos a incrementar la cantidad de palabras. Entonces, voy a borrar de aquí, voy a dejar nuestra palabra, nuestra frase original y voy a ejecutar nuestro código. Bien, hasta el momento el resultado es el mismo
obtenido del código original, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es añadirle espacios en blanco al principio de nuestra palabra, de nuestra frase, y al final de nuestra frase. Esto, con el código anterior, sin este control, nos habría tirado 1, 2, 3, 4 palabras de acuerdo a nuestra prueba de escritorio. Pero sin embargo el resultado va a seguir siendo 2 porque le añadimos este control que corresponde a la cantidad de caracteres. Si lo ejecutamos, me acaba de tirar cantidad de caracteres. ¿Dónde está el error? Cantidad de caracteres no está, cantidad carácter. ¿Dónde toqué en nuestro programa? Sería extraño que me pida que lo defina con un valor, pero bueno, vamos a probarlo. Sí, parece que fue eso al final, pero bueno. Ejecutando nuestro código, sí, nos tiró este resultado, que es efectivo el número de palabras correctas y coherentes que nosotros tenemos dentro de nuestra frase. Y ha descartado los espacios en blanco que tiene al principio, los múltiples espacios en blanco que pueda tener en el medio y los del final. Otra solución posible es, en vez de usar una variable cantidad de caracteres, una que se llame palabra. Pero para eso vamos a pasar al siguiente ejercicio de el trabajo práctico para seguir la prueba de escritorio sobre él. Yo voy a dejar este código limpio como estaba originalmente y vamos a ver el siguiente enunciado. El siguiente enunciado era el ejercicio número 5, que es donde en una primera versión nosotros hicimos lo mismo que acabamos de mostrar, ¿sí? Como una alternativa para contar la cantidad de palabras que había en el ejercicio 4. Otra alternativa, que es la que yo les quiero mostrar, es esta de aquí, donde nosotros usamos una variable de tipo cadena de caracteres, ¿sí? Que va a comenzar valiendo vacía, una cadena vacía, son las dos comillas, una pegada de la otra, las comillas simples o comillas dobles, dependiendo de cómo se manejen con su intérprete. Entonces, antes de procesar una frase cualquiera, ¿sí? Nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a limpiar una palabra que la vamos a mantener en memoria, por ejemplo aquí, ¿sí? Tenemos una variable llamada palabra. Y en cada momento de la prueba de escritorio, si ustedes las hacen, ahora no la podría hacer porque me llevaría mucho tiempo, ¿sí? Pero si la hacen, en un momento la palabra, la frase va a contener la palabra la, en otra mejor, y así, en cada momento que nosotros pasemos, vamos a ir obteniendo de nuestro algoritmo del procesamiento que nuestra variable palabra va a ir cambiando el valor que contiene dentro. ¿Por qué? Porque concatena los caracteres. ¿Qué quiere decir que concatena? Suma el carácter individual que se encuentra en mi cadena en una posición determinada por mi índice, se la suma, es decir, se le añade a la palabra. Por ejemplo, en la primera instancia de este ciclo while, nosotros diríamos, por ejemplo, palabra está vacía, no tiene nada, pero encadena en la posición índice, vamos a suponer que estamos al principio de la frase, cadena en la posición 0, sí, vamos a poner así. Para el ejemplo, ok, vamos a usar la frase que usó uno de sus compañeros durante la última clase. Sí, Gonzalo, gracias por el mensajito. Este fue un mensaje que dejaste en el chat, así que lo aprovecho y lo uso para el ejercicio. Bien,
en algún momento yo voy a comenzar a procesar una palabra que va a comenzar en vacío. Aquí está nuestra palabra, está en vacío, no tiene nada. Cuando yo empiece a procesar este ciclo mientras de aquí y mientras estas condiciones que nosotros ya las conocemos, ya acabamos de hacer pruebas de escritorio, vamos a ir añadiendo uno a la palabra, ¿sí?, los caracteres que se encuentran en la cadena posición índice. Si nuestro índice comenzó en 0, nuestra frase tiene la letra L. A la siguiente vuelta, cuando índice vale 1, vamos a estar ante la posición de la letra A. Cuando nuestro índice vale 3, nos vamos a encontrar con un blanco y no vamos a sumar o añadir más caracteres a mi palabra. Por lo tanto, mi palabra quedó conformado por la L y la A. La palabra la. En la línea número 18 de este código, ¿qué se hace? Se comprueba una característica aportada por el lenguaje de programación de las cadenas de caracteres y de los vectores que se llama length. Length me va a decir a mí la cantidad de caracteres que hay almacenados aquí dentro. Como la cantidad de caracteres, sí, es distinto de 0, es decir, acá hay 2 caracteres, yo puedo asumir que hay una palabra. Para este caso en particular, ¿sí?, de nuestro enunciado, el enunciado nos pedía contar la cantidad de palabras que tienen más de 3 caracteres. Por lo tanto, no va a procesar la palabra la como una palabra válida para el contexto, no la va a contar. Pero cuando pasa a la siguiente, por ejemplo, la frase mejor, esta sí tiene más de 3 caracteres porque tiene 5, ¿sí? Entonces esta sí la va a contabilizar. Entonces vamos a probar la ejecución de este código y vamos a ver el resultado. Entonces aquí tenemos la célebre frase de nuestro compañero Gonzalo, ¿sí?, que es lo que ingresamos supuestamente por teclado. En este caso, recuerden, nosotros no estamos interactuando, lo estamos definiendo dentro de las variables. Y el resultado de procesar nuestro algoritmo, que es lo que nosotros imprimimos aquí en la línea número 20, nos dice que la cantidad de palabras con más de 3 caracteres es 4. Y si nosotros miramos la frase, tenemos mejor, cátedra, algoritmo y el nombre de nuestro célebre compañero Gonzalo. Son 4 palabras que contienen más de 3 caracteres. Fíjense que aquí, más de 3 caracteres, no 3 o más, ¿sí? Más de 3. Bien, aquí hay una forma en la que ustedes pueden utilizar alternativo al código anterior, en vez de contar la cantidad de caracteres, usar la propiedad length. Entonces así usaríamos una variable menos y nuestro código sería más eficiente, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora, aprovechando el ejercicio número 6 de nuestro trabajo práctico, que nos dice lo siguiente. Hacer un programa que permita contar la cantidad de palabras que comienzan con P de una cadena de caracteres. Y es aquí donde viene lo que nosotros veníamos explicando ya en la clase anterior y lo que arranqué en este video, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta es una estructura básica para procesar una palabra que ustedes al principio, dependiendo del contexto, la podrán haber armado diferente. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos 2 ciclos mientras dentro del ciclo, ya fueron mientras o ya fuera un ciclo for, el que procese la totalidad de la cadena o hasta encontrar un punto? Aquí, con estas 2 estructuras dentro del ciclo, yo puedo procesar individualmente las palabras, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta por qué nosotros ponemos un ciclo mientras que pase los blancos y un ciclo mientras que pase los caracteres. Porque sin importar cuál fuera el contexto o cuál de los 2 yo usara, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, como en el enunciado 5, contar la cantidad de palabras que tienen cierta cantidad de caracteres o más de cierta cantidad de caracteres. Por lo tanto, yo voy a descartar el uso explícito de este ciclo mientras y me voy a centrar en este, porque este, ¿qué hace? Procesa los caracteres. Como en el enunciado 5 me decía contar la cantidad de palabras que tienen más de 3 caracteres, ¿qué hice yo?
añadí carácter a carácter individualmente a una variable palabra que previamente inicialicé en vacío, ¿sí? Y luego al final utilicé la propiedad length de esa palabra para ver si la cantidad de caracteres era superior a 3 o no. En este caso en particular, en el ejercicio 6, nosotros tenemos que controlar si una palabra particular comienza con el carácter P en mayúscula. Para ello, ¿sí? Nosotros, primero que vamos a preguntarnos si esa palabra tiene caracteres. Es decir, si su longitud lógica, ¿sí? Lógica, y acuérdense aquí, hay que repasar conceptos de teoría, la diferencia entre longitud lógica y longitud física de nuestras variables. En este caso, la propiedad length me devuelve la longitud lógica de mi variable. ¿Cuál es? La cantidad de caracteres específicos almacenados realmente dentro de mi variable. Cuando nosotros procesemos una palabra, por ejemplo, me, que es la primera de nuestra frase, me tiene 2 caracteres, por lo tanto length va a devolver el valor 2. ¿2 es mayor a 0? Sí. Y luego se va a procesar esta parte de nuestro ciclo if, de nuestra estructura if, perdón. ¿Por qué añadimos este i lógico aquí? Porque los lenguajes de programación han incorporado a lo largo de los últimos 20 años, por decir un número aproximado, ciertos controles. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos usado el primer ejemplo que mostramos al principio del video, donde nosotros les habíamos añadido a propósito espacios en blanco al final, si nuestra palabra, como comienza en un valor vacío, es decir, no tiene nada, nosotros intentaríamos, desde una perspectiva lógica y coherente, acceder a la posición 0 de mi palabra, que es el primer carácter, porque yo busco que comience con el carácter P en mayúscula o minúscula, no importa cuál de los dos fuera. ¿Sí? No deberíamos de poder acceder a esa posición 0, ¿sí? Porque palabra no tiene nada, no existe nada en la posición 0, ¿sí? ¿Hay lenguajes que permiten hacerlo? Sí, seguramente. ¿Por qué? Porque las variables en definitiva son referencias a posiciones de memoria RAM que, si estén definidas o no por valores que nosotros les hayamos asignados, ellos tienen algún contenido. Ya puede ser variable, estados, números, caracteres o bits de otros programas, pero tienen contenido basura. Que si los lenguajes no controlan correctamente algunos aspectos, como por ejemplo acceder a una posición que no existe de una palabra, ¿sí? O nos puede tirar una excepción, que es un control de errores que tienen muchos lenguajes, o nos puede permitir acceder a esa posición y devolver cualquier basura que encuentre en la memoria. Bien, este control yo lo pongo aquí para que, si efectivamente la palabra es una palabra, es decir, tiene caracteres, recién ahí, después de que se evalúe que aquí hay un conectivo lógico y esto fue verdadero, se pase a procesar esta segunda porción de nuestra prueba lógica. Bien, esto lo voy a remover de aquí porque esto no es correcto, porque es algo que yo les quiero mostrar ahora. La palabra en la posición 0, ¿sí? Es el primer carácter, representa el primer carácter de mi palabra. Y si yo lo pongo así, yo puedo encontrar una palabra que comience con la P en mayúscula, o el conectivo lógico O, puedo encontrarme que comience con una P en minúscula. Por eso armamos así esta proposición lógica compuesta. Bien, vamos a hacer la prueba de escritorio de esto. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Me dice que la cantidad de palabras que comienzan con P es 1. Es decir, si yo leo mi frase, papas es lo que comienza con una P. Pero ¿qué particularidad tiene papas que empieza con la P en minúscula? ¿Qué pasaría si yo aquí ahora le cambio la P en mayúscula? ¿Sí? Debería contármela igual. Vamos a limpiar la salida y vamos a ejecutar de nuevo. El resultado sigue siendo el mismo, ¿sí? Encuentra a esa ocurrencia. ¿Pero por qué? Porque nuestros conectivos lógicos, nuestros valores de verdad dentro de esta proposición lógica compuesta, está armada por dos partes.
Por un lado pregunta si ese carácter es en mayúscula o por el otro lado si es en minúscula. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a borrar la parte del carácter en minúscula. ¿Sí? Y vamos a dejarlo así. Lo va a preguntar por ese carácter únicamente en mayúscula. Y vamos a volver a nuestra frase original. Papas fritas en minúscula. Vamos a guardar el código, vamos a limpiar la salida y vamos a ejecutar. ¿Qué ocurre aquí? La salida me dice que tiene 0 palabras que comienzan con P. Pero si nosotros leemos nuestra frase, sí hay una palabra que comienza con P. Sin embargo, no es una P en mayúscula, como lo estoy preguntando aquí. Para evitar armar proposiciones lógicas compuestas, podemos aprovechar algunos aspectos del lenguaje, como en este caso una función que se llama toUpperCase. Sí, toUpperCase es una función que toma lo que yo le estoy indicando aquí. En este caso no le estoy indicando la palabra completa, sino le estoy indicando la palabra en una posición específica. Es decir, ¿qué va a transformar en mayúscula? Va a transformar únicamente el carácter que se encuentra en esa posición. En este caso la posición 0. Pero no la está transformando al carácter de manera definitiva dentro de la frase, sino que lo está transformando aquí, en este pequeño espacio reservado de nuestra prueba lógica. Si nosotros quisiéramos asignarle esa variable mayúscula a esa posición, tendríamos que decir palabra, la posición 0, toma el valor, ¿sí?, de lo que devuelve uppercase. Pero no es lo que queremos hacer aquí. Nosotros solo queremos transformarla en este momento de tiempo para poder compararla. Entonces, dejamos nuestra variable cadena escrita todo en minúscula. Ejecutamos. Y me dice que hay una palabra con P. Sin importar si esa P es mayúscula o minúscula, la función toUpperCase la va a transformar en su homólogo en mayúscula y la va a comparar con la P en mayúscula. Entonces, cada una de estas letras, de estos caracteres dentro de mi frase, en algún momento se van a transformar momentáneamente aquí, dentro de mi if, ¿sí?, y no fuera de él, se van a convertir en mayúscula y se van a comparar con la P en mayúscula. Si es igual o no, va a incrementar la cantidad, y si no, va a pasar de largo. Así que bueno, espero haya servido esta introducción a la prueba de escritorio sobre el procesamiento de palabras, y dicho sea de paso, vimos 3 ejercicios, repasamos un poquitito del trabajo práctico. Cualquier cosa, los profes estaremos en contacto con ustedes a través de los foros. Chao.